Perfecto. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, yo les voy a contar un poco porque yo tampoco estoy en casa y tampoco estoy solo. Después de hablar con ustedes, no sé si sería por el mes de junio, a lo mejor, o mayo, me pidieron que viniera a acompañar un seminario de vida en el espíritu a Albacete. Albacete es una ciudad 4 veces Cuenca, que está al sur, y mm, estamos en una casa de ejercicios y ahora es el rato del descanso. Entonces, como vi que coincidía, dije, pues no hace falta quitar una cosa para poner otra, las podemos hacer las dos cosas. Y yo esta noche doy una enseñanza sobre la Virgen Santísima que habla de, claro, si se lo digo, ahora lo van a oír y van a saber el título. Entonces, habla de la Virgen Santísima, abogada, medianera y corredentora. Entonces, digamos que esta parte sería la primera parte de la enseñanza de esta noche y nos puede venir bien a todos. Entonces, les he pedido permiso a vuestros guías de Puerto Rico y nos han dado permiso y a los de aquí también. Entonces, tenemos gente online de ustedes, gente online nuestra, gente presencial en Puerto Rico y gente presencial en España. Entonces, si esto sale bien, pues casi casi será un milagro, porque a veces le estamos pidiendo al móvil más cosas de las que nosotros somos capaces de hacer. El librito en España lo pueden encontrar aquí porque he traído, y en Puerto Rico lo más fácil es que lo busquen a través de Amazon, porque Amazon ha hecho una edición propia en español, vamos a hacer una edición propia en inglés y Amazon se encarga de mandarles a ustedes el libro y a nosotros el dinero. El dinero es importante porque parece que Amazon pague por algo, parece un milagro también. Y sobre todo que la mayoría de los beneficios los estamos dedicando a una asociación que hay en Barcelona de apoyo a las personas que no tienen hogar. Tengo un amigo que lo conozco de la infancia, se llama Marcos Vera, y es el que dirige la productora Tectón, que es bastante famosa en España y en el mundo. Yo les recomiendo que lo sigan. Este chico empezó dando de comer a los pobres por las calles de Barcelona y se dio cuenta de que los pobres, más que comida, necesitaban conversación. Entonces hizo unos grupos de acompañamiento y se dedican a rezar con ellos, a hablar con ellos y a darles de comer. Después se dio cuenta de que los pobres, además de comer, por aquello que dice el Señor de a los pobres los tendréis siempre con vosotros, les tenía que dar una casa. Entonces se puso a comprar casas para eh, ofrecer hogares a los pobres de la calle de Barcelona. Y a mí me lo contaba y decía, es que quiero hacer una productora de televisión. Y yo le decía, muy bien, Marcos, claro que sí. También quiero hacer unos hogares. Y también, yo pensaba, este chico o lo lleva a Dios o está loco. Y entonces ahora me he encontrado que ya está haciendo con el dinero de estos libros la reforma de la segunda casa, porque la primera ya la tiene llena para personas que no tienen hogar. Lo cual coincide con que cuando presentamos el libro en Valencia, las dos personas que vendieron el libro e hicieron las fotos de la Virgen de Garabandal en Valencia eran dos musulmanes de religión musulmana que habían llegado a España con patera, lo cual es todo muy raro. Entonces, yo lo veo providencial. Estuvimos hablando, porque cenamos juntos, de la cultura de la parte bereber de los musulmanes, que son los que vinieron a España precisamente en el siglo octavo, los bereberes, y nos enseñó fotos de sus pueblos, de sus tierras, y bueno, pues al final están colaborando con la Virgen María. Intentamos llevarnos bien en la cena y les está buscando un hogar porque trabajan con él en la productora de televisión. Esto por lo que se refiere a los fondos, que sí lo saben y pueden ayudar y lo hacen con más gusto. Lo segundo es que
vivimos en un mundo que está en una especie de confusión grande. Yo no sé si ustedes son conscientes de que hay confusión en el mundo, ¿no? Es decir, pasan cosas que uno por lo menos le extraña. Dices, ¿esto cómo puede ser verdad? ¿Esto cómo puede ser posible? O sea, si habéis visto noticias, el Papa León en estos días ha bendecido un bloque de hielo por el cambio climático y el enfriamiento. Entonces uno dice, esta bendición del bloque de hielo, ¿dónde la ponemos? ¿La ponemos en sacramentales? ¿La ponemos en pastoral esquimal? ¿La ponemos no cabe duda de que uno por lo menos le crea una duda, ¿no? De decir, ¿esto qué es? Pero si dejas eso y coges la situación geopolítica del mundo, yo no sé ustedes en Puerto Rico si si son conscientes de que Europa y Oriente Medio está hirviendo. O sea, lo que puede pasar solamente si uno de los gobernantes que está en juego se enfada y toca un botón equivocado, es muy grande, puede ser el final de la civilización europea. Pero si dejan eso y se ponen a pensar en cómo está la situación moral, pues estamos hablando de que hoy día en España, en el 2024, hubo eh, 4 millones de embarazos, no, 400.000 embarazos y 106.000 abortos, que es más del 25%. Entonces estamos hablando de una sociedad que se está asesinando a sí misma. Como todo esto influye a la Iglesia, porque la Iglesia está en la pastoral donde viven las personas, no está en Marte ni en Urano, pues hay un sueño de San Juan Bosco, que es un tipo, un santo muy peculiar. Si no lo conocen a San Juan Don Bosco, ¿conocen a Don Bosco? Sí, Que alguien así, vale. Es que no sé si están o no están. De repente he dejado estamos, de ver. estamos. Ah, vale. Entonces, Don Bosco era un tipo que hizo un hogar para enseñarle a rezar a los niños de Turín que vivían en las fábricas esnifando pegamento. Y entonces les enseñó el oratorio, la formación profesional, y un día estaba agotado y le dijo a uno de los críos que le ayudaba, dice, mira, me voy a hacer la siesta, ¿eh? Entonces tú, venga quien venga, dile que Don Bosco está descansando, que no le puede atender. Y entonces le dijo, aunque venga el rey de Italia, tú dile que Don Bosco está haciendo la siesta. Y al cabo de 20 minutos llegó un coche de caballos, se bajó un señor con una capucha y dijo, ¿está Don Bosco? Vengo de lejos a hablar con él. Y entonces le dijo el niño, no, está haciendo la siesta, tiene que descansar. Entonces se quitó la capucha y le dijo, niño, soy el rey de Italia. Y el crío le dijo, no, si ya me lo ha dicho que iba usted a venir, pero que aunque usted venga, que no le puedo atender porque está haciendo la siesta, que vuelva usted mañana. Y el niño mandó a su casa al rey y tuvo que quedarse ahí en Turín un día más y venía al día siguiente porque Don Bosco estaba haciendo la siesta. Pues este tipo de personas que hacía milagros sin darse cuenta, eh, tuvo un sueño. Y entonces explica el sueño y dice que vio a la iglesia en un mar embravecido con un montón de peligros, de barcos enemigos que intentaban atacarlo y que al timón de la iglesia iba el Papa. Y el Papa cogía la galera de la iglesia y la ataba con unas cadenas a una columna muy grande y con otras cadenas a otra columna muy grande y se hundían todos los barcos menos la iglesia. Y encima de las columnas estaba en una María Auxiliadora y en la otra columna la Eucaristía. Y entonces se quedaba la nave de la iglesia sosegada, tranquila, en medio del profundo mar. Esto se puede aplicar a la iglesia, se puede aplicar a tu parroquia y se puede aplicar a tu fe. Si tu fe, tu parroquia, tu familia está atada a la Eucaristía y a la Virgen Santísima, podrá venir todo el mar embravecido que quieras y podrán bendecir todos los icebergs de Antártida a la vez y nuestra fe no sufre nada. Ahora, si alguna persona, como dice San Pablo, aunque sea un ángel del mundo, o sea, un ángel del cielo, os hablara de otra cosa, cuidado. Si alguien no tiene en la punta de su boca y no se le cae de la boca la Eucaristía y la Virgen María, peligro. Algo no está claro, algo no va bien. Entonces, esto es el prólogo del libro. ¿Por qué?
porque tenemos que tener muy claro que tenemos que ser eucarísticos y marianos. Y con eso puede pasar lo que sea, pero nuestra barca estará a salvo. Pueden venir las guerras, podemos morir mártires, pueden arrebatarnos la fe a girones, pero nosotros tendremos siempre la Eucaristía y la Virgen María. Y si no, la iremos a buscar. Entonces, aquí en España cerraron las iglesias durante el COVID, prohibieron el culto, dieron la machaca durante 4 años, pero seguíamos teniendo la Eucaristía y la Virgen María. Entonces yo llamaba a los sacerdotes y les decía, tú vas a coger el COVID, a lo mejor sí, pues coge al Señor y llévalo a las familias de confianza y déjaselo en su casa, que lo acompañe. Toma, pues me hizo caso y fue a las familias de su parroquia, llevó un portaviáticos a cada casa y cogió el COVID y estuvo 2 meses encerrado. Entonces, gracias a eso, el Señor estaba en todos los hogares de su parroquia, acompañado, y pudo vivir la pasión del Jueves Santo, porque en la pasión el Señor cada año revive, vuelve a pasar la pasión. Nosotros en Navidad no celebramos que Jesús nació, celebramos que Jesús nace, se hace presente y adoramos al niño. Y cuando estamos en misa, estamos en el Calvario. No solo recordamos el Calvario, sino que estamos en el Calvario. Pues el Viernes Santo, la madrugada del jueves al viernes, Jesús está esperando su condena a muerte y está solo. Y estuvo en esas casas donde los sacerdotes habíamos llevado al Señor para que no estuviera solo. Entonces, quiero decir con esto, que cuando no nos dejen comulgar, que puede volver a pasar, pues tenemos que hacer lo posible y lo imposible para conseguir comulgar y ya está. Y mientras estás haciendo eso, no haces otra cosa. Entonces, eh, el demonio nos intentará apartar de la Virgen y de la Eucaristía. Dicho esto, nos adentramos en el misterio o los misterios de las apariciones de la Virgen en sí. El catecismo dice que puede haber revelaciones particulares. ¿eh? La palabra de Dios se transmite a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. Y luego hay revelaciones particulares como la de los pastorcitos de Fátima o Bernardita de Lourdes o las apariciones en la Salet. Esto es algo que está constatado, que la Iglesia acepta y que nosotros podemos creer o no creer, porque no es un dogma de fe. Nosotros tenemos que creer que el Hijo de Dios se hizo hombre en las purísimas entrañas de una virgen, que murió en la cruz y nos redimió, que resucitó y que volverá. Con eso ya tenemos la fe de nuestros padres. Ahora, tú puedes creerte que se apareció a Jacinta, a Lucía y a Francisco. Y a lo mejor se te puede aparecer a ti, también puede ser. Entonces, en el año 60 se empieza a aparecer en Cantabria a unas chicas que se dedican a cuidar vacas para ganarse la vida en sus familias a través de la leche y se aparece de una manera simultánea cuando están juntas y simultánea cuando están separadas porque las convoca, las hace que vengan, las llama. Entonces esto es algo muy bonito que ocurre en otras ocasiones como 3 mociones, 3 llamamientos a la aparición. 1, que avisa que va a venir; 2, que te dice dónde va a venir; y 3, ya vengo. Entonces se arrodillan en ese momento. Claro, las primeras veces, pues aquello, el párroco de que había don Valentín se cree lo que dicen las niñas porque las conoce, porque sabe de sobra que no son capaces de inventarse nada, pero que enseguida se empieza a correr. El guardia civil de la demarcación es uno de los mejores testigos porque sabe escribir, sabe documentar, tiene experiencia y va relatando con su sencillez lo que está pasando en el pueblo y que cada vez viene más gente. Ahí empiezan a venir jesuitas, muchos. ¿Por qué? Porque había muchos, comillas, estaban al lado y podían acercarse casi, casi andando. Bueno, a lo mejor había un día de andar, pero había ya algunos coches. Empezaron a llegar jesuitas. El padre Andreu, el padre Alba, el fundador de mi comunidad, estuvo allí presente. Hay un momento en que en los éxtasis el peso de las personas o aumenta o disminuye, porque Dios cambia las condiciones naturales. De hecho, un milagro es
es la superación de las leyes de la naturaleza. Cuando Jesús calma la tempestad o multiplica los peces, es que se salta las leyes de la naturaleza porque es Dios, lo puede hacer. Entonces, eso se vio porque las niñas se levantaban unas a otras para darle a la Virgen objetos para que besara. Y entonces yo vengo aquí providencialmente con un rosario cuya medallita de aquí, a ver esto si lo ven, esta medalla de la Virgen de Garabandal tiene detrás una hojita, un trocito de hojita cortado del misal que besó la Virgen. Y entonces, pues bueno, eso lo repartían, lo daban a besar, y hay un relato muy bonito en que sale con un crucifijo, Conchita, y el crucifijo lo besa a la Virgen y luego dice, ahora dáselo a besar a los sacerdotes que están aquí en la aparición, ¿no? Entonces sale con el crucifijo y a un sacerdote se lo da a besar y a otro sacerdote se lo da a besar y había algunos vestidos de cura y otros vestidos de civil, porque empezaba en España esta idea de que era mejor para acercarse a los jóvenes decir chupiguay y ir vestido con camisa cuadros. Y entonces había ido uno vestido de laico con dudas de vocación. Es decir, bueno, mira, voy a Garabandal y si eso no me convence ya lo dejo. Y cuando empezó Conchita a dar el crucifijo, a besar a los curas que iban vestidos de cura y a los que no, el cura pensó, Virgen María, si estás aquí, que no pase la niña a darme la cruz. Y la niña no pasó. La aparición se acabó, se fueron a comer, luego se quedaban charlando por el pueblo, porque allí es un pueblo de estos que no hay prisa y tenían todo el día para hacer lo que estaban haciendo. Perdona que te pida otra cosa. Si estás aquí, ahora que sí que me dé a besar el Cristo. Antes no y ahora sí. Y entonces Conchita dice, ay, padre, discúlpeme, que antes se me ha olvidado. Saca la cruz y le dice, ¿puede usted besarla? Y aquel sacerdote, solo porque había interactuado con la Virgen de una forma viva, creyó en las apariciones y salvó su vocación, ¿no? Entonces, estos son pruebas pequeñas que Dios nos pone en el camino. Les estaba hablando del peso. El jesuita el padre Alba, que tiene un documento que también está en el libro, explicando desde la parte antropológica, desde la parte teológica, desde la parte social, desde la parte psicológica, todo lo que él entiende de la aparición, podía levantar a las niñas como se levantaban ellas. Y los médicos no podían, los otros curas no podían, pues ¿por qué podía él? Pues no lo sé, porque a lo mejor porque tenía que hacer el informe o porque tenía fe en eso que estaban contando, no se puede saber. Los regalos de Dios se los da a quien quiere y, y si Dios no te da regalos, pues tú tienes que vivir igual confiando que se los dé a otros, pero no puedes negar los regalos que Dios les da a los demás. Hablando de regalos, quería decir que mi cumpleaños es el 24 de octubre. Quedan 3 semanas justas de San Antonio María Claret, que estuvo en Cuba. Es verdad que no fue a Puerto Rico porque se equivocó el barco, pero también de Puerto Rico me pueden hacer algún regalo, por lo menos una Ave María por mí ese día. Vosotros no, lo de la Ave María no, regalo. Cuente con nuestras oraciones. Qué más barato, ¿eh? Bueno, entonces, sin embargo, esto es muy importante, muy hirbanao, que no lo buscaba. El 24 de octubre del año pasado, es que me lo han preguntado antes aquí, fue el día que me llamaron y me dijeron, por favor, ¿puedes escribir un libro de Garabandal? Y al chaval le dije, hombre, qué buena idea. Pues sí, porque tengo como muchos documentos que puedo recopilarlos. Y entonces le dije que le pedí tiempo para pensarlo, le llamé a los 2 días, muchísimo tiempo, 2 días para pensar, pues con lo que yo pienso que muy poco, me sobraron días. Y el día 1 de noviembre, después de las misas de los santos, empecé el libro y lo acabé el 30 de noviembre. O sea, yo he trabajado un mes para el libro. Y me salió algo que quería hacer, que era que fuera sencillo, porque de Garabandal hay enciclopedias enteras, entonces tú te pones a leer y dices, Conchita llevaba unos zapatos de color marrón que le había regalado su prima, que por cierto nació en el pueblo de al lado, que me da igual los zapatos de Conchita, por favor. Entonces tú, en internet, si entras Garabandal, tienes 1.324.000 entradas. No puede ser. Yo quiero
que don Amando está aquí, el sacerdote que nos acompaña, en una tarde el hombre pueda leerse esto y enterarse de qué pasa. Porque es que si no, no es accesible, no puede ser. Entonces, cualquier persona de cultura religiosa media puede entender todo a la primera, menos el capítulo del derecho canónico, el capítulo jurídico, que está muy bien explicado, pero es un poco pesado y hay que leérselo dos veces. Pero así lo entiendes. ¿Qué pasa con este capítulo? Que yo tenía súper preparado para una conferencia que fui a dar con Jorge Fernández Díaz a Valencia, en un colegio que nos llenaron de sillas y aquello se llenó hasta la bandera. Y dice, madre mía de mi vida, lo tenía súper preparado. Y nuestro queridísimo y recordado Papa Francisco, cuando ya tenía preparado la conferencia, cambia las normas de las apariciones. Y yo iba a dar una conferencia que era el derecho canónico y las apariciones de Garabandal. Ustedes Ustedes pueden comprender que a un párroco de 4 pueblos que va a dar después de Semana Santa una charla le cambien las leyes de las apariciones que llevan sin cambiar desde el año 1969, yo me acordé de toda la familia de Francisco, argentinos y españoles, para rezar por ellos. Pero me tuve que preparar la charla otra vez. Entonces, ¿qué pasaba? Porque la gente pregunta, ¿pero esto de las leyes cómo está? Pues, ¿qué pasaba? Que antes había tres tipos de apariciones, según la iglesia. Ustedes en Puerto Rico saben jugar al fútbol Sí, y se llama tienen soccer, se quinielas. juega. ¿Hay quinielas? Sí, No. las internacionales también, sí. Quinielas internacionales. Vale. 1x2. Ganar, empatar o perder. Aquí en España es así. 1x2. Entonces tú compras la quiniela, haces las apuestas y ganas o pierdes. Normalmente pierdes, porque los equipos hacen lo contrario de lo que tú pones. Entonces, las apariciones solo podían ser 1x2. O son verdad, o son mentira, o no tengo ni idea. Empate. Entonces, las apariciones de Garabandal estaban en no tengo ni idea. Llevaban 40 años en no tengo ni idea, y entonces llega el cardenal Víctor Manuel Fernández, que entonces era presidente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ahora se llama Dicasterio, cambia las normas y dice, no, ahora no va a haber 1x2, ahora va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y además no va a haber uno. O sea, que son verdaderas, eso lo quitan. Lo más que podemos decir de una aparición es que no son falsas, que no hay nada que vaya contra la fe. Y luego hay 5 tipos más. Sí, pero no, no, pero sí, cuidado, malo, perjudicial, negocio seguro, veste por ahí. Entonces, claro, de todas esas opciones, son nombres en latín, pero se traducen por eso que les he dicho. Eh, hay una rueda de prensa en el Vaticano, que también está en el libro, de esto, escrita, transcrita, para que la puedan seguir, sobre Medjugorje. Entonces abren el culto de Medjugorje, aprueban 7 apariciones las primeras, dan permiso para edificar nuevos santuarios, y cuando está acabando la rueda de prensa, que dura 2 horas, no, aquí no están escritas las 2 horas, claro, levanta la mano una persona y dice, oiga, ¿y sobre Garabandal de España qué me dice? Entonces todo el mundo empezó a hacer tic-tac, 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 y dice que hay que ir con cuidado. Bueno, menos mal, nos hemos librado del veste por ahí, nos hemos librado del malo pernicioso, nos hemos librado del negocio seguro y solo dijo que hay que tener cuidado, que son la tercera opción. Entonces, es verdad. ¿Por qué? Porque en todas las apariciones y en todos los lugares donde hay fenómenos sobrenaturales hay que tener cuidado que no nos persigamos más a nosotros mismos que al Señor. Porque a la gente que hace milagros a veces le encanta que la miren, ¿no? Entonces empieza, sí, yo hago milagros, y dices, uff, qué peligro, que se llama narcisista, ¿eh? Tiene muchas ganas de que lo vean a él. Y luego en el otro sitio aprovechan el milagro para hacer algo sobre sus opiniones personales sobre la reproducción asistida de las gallinas negras. Y dices, bueno, pues esto a lo mejor no hace falta en este tema. Y luego, entonces, también le pasaba al Padre Pío, también le pasaba a San Francisco de Asís, también le pasaba a Santa Teresa de Jesús, que lo explica en sus fundaciones con la princesa de no sé qué, que intentó entrar, Éboli, ¿no? La princesa de Éboli que intenta aparentar fenómenos místicos en su vida. Entonces es verdad que en Garabandal
ha habido situaciones de personas un poco extrañas, con un perfil peculiar, que han querido aprovechar las apariciones para su contentamiento personal. O sea que el cardenal lo sabía, llevaba razón y ahí se queda. Pero hay otro motivo fundamental por el cual a lo mejor no están aprobadas las apariciones. Hay dos motivos. Uno, que ninguno de los milagros anunciados ha sucedido todavía. En Fátima, ¿conocen Fátima? Portugal, Europa, Virgen María, Madre de Jesús. Sí. Vale, la Virgen de Fátima avisa de tres cosas. Primero dice que habrá una guerra peor y que Portugal no entrará en ella. Y la gente dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Seguro? Si nadie tiene ganas de guerra, pues hay una guerra peor. La Segunda Guerra Mundial. Y Portugal no entró en ella, contra todo pronóstico. Entonces se cumple el primero. Luego dice que Rusia extenderá sus errores por el mundo. Y Lucía se pensaba que Rusia era una señora que se equivocaba mucho y que iba a extender todos sus fallos. Pero era verdad, Rusia extendió sus errores por el mundo. De hecho, todavía está. Sale todos los días. Los errores de Rusia salen todos los días por la tele. Pero es que cuando era chico, Tiananmen, Bulgaria, Rumanía, Lituania, Letonia, Kazajstán, aquello era horroroso. Lo único que hacía bien la Unión Soviética era prepararnos para el atletismo. Nadia Comaneci, 10, 10, 10, 10. Pero te has reído, tú eres mayor, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que esto era verdad, segundo secreto cumplido. Entonces, cuando hay una aparición que ya confirma dos cosas de ese calado internacional, es muy fácil aprobarla. Pero Garabandal habló de tres cosas que iban a suceder, que no ha sucedido ninguna. La primera, el aviso, que veremos nuestra conciencia tal como la ve Jesús desde la cruz. Hay gente que dice que le da miedo, pero yo creo que será muy consolador ver cómo nos ve el Señor desde la cruz, que dio su sangre por nosotros para abrirnos las puertas del cielo. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? No te dé miedo. Si algo no estás haciendo bien, pues el Señor te lo dirá en ese momento y además no tendrás que pasar vergüenza de que lo oiga todo el mundo. Sí, se ríen porque me ven capaz de empezar a decir cosas que oiga todo el mundo, pero diría las mías. Entonces, si tú haces algo mal y no lo sabes, primero que pecado no es y segundo que el Señor te advertirá y eso generará un movimiento del corazón de conversión que hará que los pueblos de uno y de otro sitio pidan perdón al Señor y nosotros, no los demás, nosotros, la que entra por la puerta en este momento con su botella de agua, esa persona tendrá que ayudar a los demás a confesar y enseñarles el camino del cielo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a eso. Y su grupo, que se reúne los primeros sábados en Puerto Rico, tendrá que decirle a todos los puertorriqueños que además de volver a intentar ser españoles, ahora no, cuando España mejore el pronto, ha sido un anuncio. Un anuncio. Aparte de eso, tendrán que pedirle perdón al Señor porque el Señor está a punto de volver, porque anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, el querigma tiene tres partes y todo el mundo habla de la resurrección de Cristo y no nos podemos hablar de la muerte y de la vuelta, que va a volver, que podremos verlo y que podremos decirle, te quiero Jesús. Eso no pienso decir, ustedes no lo saben. Entonces yo lo veo consolador, se llama aviso. Después del aviso viene el milagro, en el tiempo que se supone de un año natural. Eso quiere decir que serán 12 meses independientemente de que cambie de número o no, 2025, 26, 28, 29, da igual, menos de un año. Y ese milagro tendrá una señal permanente en los pinos que se verá desde todo el mundo. Y la gente decía, ¿cómo se va a ver desde todo el mundo? Pues ahora se puede ver desde todo el mundo porque ustedes están en la otra parte del mundo, no me van a regalar nada por el cumpleaños, pero me ven. Debemos. Entonces, igual el milagro, yo no he podido ir, pero entonces lo veremos. Y además, todos los enfermos que estén presentes recuperarán la salud y todos los que no tengan fe recuperarán la fe. Entonces, esto es un regalo grandioso, que solo con que tengas algún conocido que esté allí, ya tendrás el testimonio vivo para contárselo a los demás. Si después de este aviso y de este milagro no nos convertimos en un tiempo prudencial, que no creo que sean 3 segundos y medio, ¿no? Ah, ya no vale, no te has convertido, no. Habrá como más tiempo, pues vendrá un castigo. Sí, y hay gente que dice, no, es que Dios no castiga. Perdone, Dios no castiga.
Y tú, como lo de las plagas de Egipto, ¿quién fue? ¿Cleopatra? ¿O cómo va esto? Porque es que lo que no puede ser es que nos creamos la Biblia en unas páginas sí y otras no. Esta me gusta, esta la quiero. Carrefour, 2 por 3, 3 por 2, 6. No, tú tienes que creerte la palabra de Dios toda, la que te gusta y la que no te gusta, la que te va bien y la que no te va bien. Y cuando dice, perdona, Señor, mi culpa y mi pecado, tienes que darte cuenta de que tienes pecado, sí. Y cuando dice que el hijo se llevó toda la fortuna y luego al otro hijo mayor le sabe mal que vuelva, tienes que pensar si en alguna ocasión has sido como el hijo mayor que te sabe mal el bien de los demás. Y sí, etcétera. Entonces, sí, Dios mandó las plagas de Egipto y castigó a los egipcios y murieron en el Mar Rojo ahogados. El faraón, sus carros y sus guerreros. Y todavía están las ruedas por allí, por debajo del Mar Rojo. Entonces, puede haber un castigo. Y si hay un castigo, la gente dice, es que tengo miedo. Pues si lo único que te puede pasar es que te mueras. Más grave que la muerte es la condenación. Pero como nos habremos convertido, gracias a la Virgen, por el aviso y el milagro, pues no pasa nada, tranquilos, ya está. Cuando acabe el castigo, nos llamamos y a ver los que quedamos. No le veo ningún problema. O sea, en el COVID pasaba así. Tú decías, venga, se ha muerto uno, llegabas a casa, te quitabas la ropa de enterrar, te ponías otra ropa y te decían, otra vez se ha muerto uno. Y a veces no preguntabas ni quién era, te ibas al cementerio, no estaban los hijos, no estaban los padres, no estaba nadie, estaba el cura y la funeraria, y ya está, y enterrábamos a otro, y aquí paz y allá gloria, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque le hemos cogido un miedo a la muerte que no es natural. Porque antes todo el mundo tenía asumido que nos teníamos que morir. Y ahora la gente quiere tapar la muerte. En las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, que por cierto, el equipo de la NBA de América de Estados Unidos no sabía dónde estaba Barcelona, lo tuvieron que mirar en el plano, eh, quisieron tapar, todavía están, esto bien porque no, a ver, están atentos y entienden los chistes, porque hay pueblos que cuentas algo, no se ríe nadie y dices, esta gente no está conectando. Entonces, gracias por reírte porque es presente a la comunidad. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, en el cementerio de Montjuïc, que es uno de los cementerios al exterior más grandes de Europa, les obligaron a tapar las tumbas porque se veían los nichos desde el velódromo donde giran bicis. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver que se vean las tumbas? ¿Qué pasa? ¿Que si las tapas no se ven? ¿O que los ciclistas no van a morir? ¿O qué es lo que está pasando? No lo entiendo. O sea, tenemos un miedo a la muerte que no es natural. Y estamos agarrados a esta vida porque uno tiene 4 olivos en Jaén, el otro tiene una parroquia en Cuenca y el otro tiene un coche nuevo y otro una bici. Pues a lo mejor nos tenemos que despegar un poco de aquí y pensar en la vida eterna. Bien, entonces hay sacerdotes, obispos que dicen que Dios no castiga, yo los he oído. Y dices, ¿y qué Biblia tendrá esta gente? ¿Dónde la habrán comprado? ¿O qué debieron sacar en Sagrada Escritura? O dicen, no, es que no, solo fue en el Antiguo Testamento. Y dices, bueno, todo lo del templo que era. Y una mujer me dijo, es que Jesús tuvo un mal día. No, no, perdona, pero no, los que tuvieron un mal día son los de los ovejos las plantas esas y todo eso. Bien, pero hay otro motivo por el cual no han aprobado las apariciones de Garabandal, que son los mensajes. Porque los mensajes, hay uno que está muy bonito, pero que nadie le hace caso, donde dice que hay que hacer penitencia y meditar más sobre la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque si meditamos sobre la pasión, viviríamos más el amor que Jesús nos tiene y haríamos menos pecados. Tiene una relación directa, no es una manera de hablar, no es un género literario. Lo que pasa es que no tenemos tiempo de nada. Entonces, la meditación implica no hacer otra cosa a la vez, dedicarle unos minutos y no tener pájaros en la cabeza. Y eso, pues las tres cosas no se tienen. Yo vivo solo en un pueblo, la gente dice que hay que tener mucho cuidado con los curas porque están muy solos y que hay que acompañarlos. Y yo detecto que necesito una visita cuando hago tres cosas a la vez, que son explicarle los sermones a las paredes. Es el primer síntoma. Jugar a fútbol solo en mi casa y perder, si gano o no.
pero se puede perder, de verdad. Y comer con las manos. Cuando una persona abre la nevera, coge algo con la mano y se le echa a la boca y dice ya he comido, se está animalizando, porque hacen lo mismo los primates. Entonces necesito una visita. Te estás quedando solo, chaval. Ves a ver a alguien. Si pasan dos de las, no se asusten tampoco, si pasan dos de las cosas, tres no, padre. Si le pasan solo dos de las cosas, entonces no hace falta nada. No hace falta una visita, que son muy largas. Pero si ya te pasan las tres, tienes que ir a ver a alguien. Urgente, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿tú no tienes Biblia en tu casa? ¿O dónde has estudiado? ¿O por qué te da miedo que Dios castigue? ¿O es que solo quieres predicar lo que a la gente le gusta oír para ese discurso buenista del mundo de hoy, donde todos somos muy amigos, nos amamos un montón, pero nos sacrificamos cero, porque de Jesús me gusta que multiplique el pan y el vino, pero no que me cobre la entrada de la boda? No, no puede ser. Entonces, claro, ya empieza a decir cosas que a la gente no le gustó. Os tenéis que poner en el año 60 que estaban 3.000 obispos en el Concilio Vaticano II. Franco gobernando en España desde el año 40, llevaba 20 años ya. Aquí nadie hablaba mal de la Iglesia ni en sueños, porque venía la Guardia Civil, te paraba el tractor, te mandaba a tu casa y te decía, es domingo, tú no trabajas más, porque este país es católico, apostólico, romano y franquista, y como no vayas a la iglesia, te iré a buscar a tu casa. Entonces, que cuatro niñas se atrevieran a decir que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan tras de sí a muchas almas, era un atrevimiento en todos los sentidos esféricamente considerado. Daba igual en España, en la iglesia, con el concilio, con tanto, que el cura que lee el documento, lo de cardenales y obispos no lo dice, se lo salta. En la primera declaración, cuando vino la prensa y explicaron lo que iban a decir el segundo mensaje, se salta el cardenal y el obispo que no se atreve. Ahora nos hemos dado cuenta, desde Benedicto XVI en adelante, que había muchos obispos que iban por el camino de perdición, tristemente, y no hace falta mentarlo, que tienen ustedes Chile ardiendo porque la Iglesia cubrió, tapó y extendió pecados muy graves. Entonces la Virgen tenía razón, pero ahora ya nadie se acuerda de los mensajes. Ahora ya nadie dice, uy, nos equivocamos entonces. Sí, lo dijo el psiquiatra, el doctor Morales, que en el Ateneo de Santander, el local más grande de la ciudad, en el año 82 hizo una rueda de prensa pidiendo perdón porque había mentido a conciencia en los informes. Entonces había gente que estaba queriendo negar las apariciones porque siempre ha pasado. En Fátima también encerraron a los niños, les engañaron. En Lourdes, Luis Napoleón cerró la gruta de Masabiel. Lo que pasa es que luego se le curó un hijo y tuvo que abrir. Claro, se enfadó con la mujer por haberlo llevado, porque se había curado en el agua milagrosa. Entonces, a lo largo de los años en Garabandal ha habido muchas conversiones, muchos milagros, muchas revelaciones particulares, mucha gente que se ha acercado al Señor y muchos frutos que son evidentes. Pero reconocer las apariciones implica reconocer una serie de cosas que hoy día veo difícil que se reconozcan. Me ocurrió que cuando fui a Murcia a presentar el libro, me escribieron diciendo que el vicario general de Murcia, para darme permiso, necesitaba saber si yo tenía los conocimientos suficientes de derecho canónico para hablar del tema, porque eran unas apariciones que estaban entre paréntesis. Y le dije, hombre, pues soy doctor en Derecho, si quieres que te mande el título te lo mando, pero he escrito este libro sabiendo de lo que hablo. Claro, luego además soy amigo de las sobrinas de la vidente Conchita, mi madre fue testigo del tiempo posterior a las apariciones porque era amiga de Mariloli personal. Tengo muchos vínculos, además del padre Alba, para hablar del tema, no como testigo directo, pero sí como muy vinculado. Y el libro verán que no es un fanatismo marianológico, sobrenatural, sobre el porvenir, porque el Evangelio de San Mateo y mi padre, lo que pasa es que yo lo oí primero de mi padre y luego de San Mateo, dice que Dios no profetiza las cosas para que sepamos lo que va a pasar, sino para que cuando pase sepamos que estaba ya avisado
y tengamos el consuelo de que Dios nos lo había dicho. San Mateo, os he dicho estas cosas para que cuando sucedan sepáis que os las había dicho. Bien, Entonces lo bien. que tenemos que hacer es vivir con confianza que estamos en los últimos tiempos, que no es lo mismo que el fin del mundo, son cosas diferentes, que esperamos con ilusión que el Señor vuelva y se haga presente en nuestro mundo y que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que no hay que esperar a que venga, que ya está contigo. En cada cosa concreta, en tu oración, en tu persecución, en tu cruz que llevas, en tu problema en el trabajo, con tu matrimonio que va a regular como todos, tampoco se piensen ahora que tu matrimonio es el peor del mundo. El sacerdocio que es difícil porque estás en un pueblo que hay poca gente. Claro, por eso estás en un pueblo, porque si no estarías en otro sitio. Pero como estás en un pueblo, hay poca gente. Es la definición de pueblo. No tiene metro, no tiene taxi, no tiene playa. No tengo. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si en sus pueblos hay mucha gente, pero en los míos no. Y me dice un señor, ¿y usted cómo está en este pueblo con lo que usted sabe? Y le dije, pues para hablar contigo, porque si no, no habría venido, claro. Y porque gracias, hace poco me decía un obispo, Antonio María, es que necesitas más cancha, porque donde estás hay poca gente. Digo, qué manía con la gente, por favor, qué culpa tienen de ser pocos. Y le dije, pero gracias a eso puedo estar presentando un libro, por cierto, compre el libro de Garabandal. Puedo estar presentando un libro y puedo estar en un seminario de vida y puedo dormir. Si no, no podría dormir. Porque usted sabe la cantidad de sacerdotes que tienen estrés y tienen que ir al médico porque no son capaces de más ya y van doblados de tiempo y todo el mundo quiere hablar con ellos. Ay, por favor, con lo bien que se está solo. Madre mía. No, dice, te vamos a ir a ver. No, no vengas a ver, por favor, que viene todo el mundo, que no, que ya se ríen de mí. Mis compañeros dicen que si vamos a hacer peregrinaciones a Santa María de Campos Ruz, porque se burlan de mí, porque viene todo el mundo. Y el obispo, usted no puede ir tanta gente a tu pueblo, y es verdad, don José María, ponga usted la Guardia Civil en la puerta. Lo triste de todo esto es que lo que cuento me pasa de verdad. Pero bueno, ustedes me encomiendan si no entienden algo, me escriben, porque aquí al final del libro, se cae el móvil y todos vosotros. Al final del libro salen las redes sociales y pueden escribir, y luego de paso me siguen en alguna porque no gano un duro, pero por lo menos, como decías, Aristóteles, el bien cuanto más universal es más divino. Entonces, el fin no es que yo sea famoso porque no me gusta un pelo. ¿Lo ven? Este no lo han pillado porque no se han reído. No, yo fue distinto, pero nos reímos. A lo mejor es que ahí en Puerto Rico no se les cae el pelo. Como está en el clima tropical, bueno, No, lo al dicho, revés, yo creo que se cae más. dicen que se cae más, pobre gente. Madre mía. Dice, entonces, mamá, mamá, ¿por qué papá no tiene pelo? Dice, porque piensa mucho, hijo. Si tú, ¿por qué tienes melena? Entonces, transmitir con esperanza el mensaje cristiano es parte de nuestro año de la esperanza. Que cuando yo escribí el libro, ni se había muerto el Papa, ni había habido apagón. ¿Por qué es importante lo del apagón? Porque una de las cosas que dicen sobre el aviso de Garabandal es que habrá un tiempo de oscuridad, que puede coincidir con eso o no, pero es posible que haya, el padre Pío lo dice y se dice en más lugares, y luego también habla de que quedaban pocos papas cuando las apariciones, y aquí estamos teniendo un papa cada 15 años, entonces, ¿qué está pasando con tanto papa? Y es que lo que la Virgen marcó fue el principio de los últimos tiempos, no el número de papas que quedaban para que se acabara todo esto. Porque si dice el Apocalipsis en el capítulo 20, 1, 11, que vamos a vivir 1000 años de paz, no podía estar hablando de que quedaban pocos papas, porque iba a vivir un papa un montón. Imagínate, ya le llamarían abuelo en vez de papa. Entonces, la esperanza de la venida de Cristo, del amor de Cristo y de la Virgen Santísima. Y nuestra tarea
de evangelizar a nuestro alrededor, sabiendo que hay que darle más importancia a la Eucaristía porque se está perdiendo. Eso es evidente. O sea, cada vez la gente comulga peor, cada vez la gente se prepara peor y cada vez hay menos gente que crea que en la Eucaristía está Jesucristo real y verdaderamente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y si no, no hace falta más que ir a verlo. Es verdad que hay adoraciones perpetuas, que reflorece el amor a la Eucaristía en las alabanzas y adoraciones, pero que hay mucha tarea y que en aquellos tiempos se estaba perdiendo la importancia y decían que la Eucaristía era solo un signo, etcétera. Entonces, no sé cómo te llamas, no sé dónde vives, no sé cuál es tu entorno, pero lo que tengo claro es que la Virgen te ama como madre, como la mejor de las madres, que Cristo está contigo hasta el fin del mundo y que cuenta contigo para extender su reino como contaba con los apóstoles, aunque nos equivoquemos muchas veces. Porque ustedes pueden calcular que con lo que yo llego a hablar, mi capacidad de equivocarme por minuto es mucho más alta que la de vosotros. Y no pasa nada, hay que seguir hablando. Cuando te equivocas, te dan un palo y sigues andando. Y al final se les ha roto el palo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En Puerto Rico rezan más despacio. No sé si tienen alguna pregunta. Yo suelo hacer tres. ¿Quieren hacer tres en Puerto Rico, una en cada lado o cómo lo hacemos? Tres aquí. Tres aquí, dice Soraya. Tres aquí, dicen. Madre de Dios. Venga, venga, vale. Tres aquí. Luego estos ya me las harán en la merienda. Aquí tiene un comentario. A ver. Dilo que lo tengo que transmitir, pero acércate al ordenador porque si no, no te voy a oír. Saludos, Padre Antonio María. Soy Francisco Jiménez. Estuve en Garabandal el año pasado. Me gustó Garabandal y creo en Garabandal. Solamente no es pregunta, se salvó, Padre. No es pregunta. Solamente gracias, gracias, gracias. Habla ya. Gracias, Padre, porque en verdad yo estaba un poco medio estrésico con todo este asunto del aviso, del mensaje. Pero, Padre, la reflexión que nos han dado, decimos acá, don't worry, be happy. O sea, cógelo suave, sé feliz, vive el mensaje con mucha esperanza. Y yo creo que, Padre, Muy bien. nos ha dado un buen resumen de su libro. De verdad que es un mensaje de esperanza. Deja que lo transmito aquí, les hago un resumen. Dice que no es ninguna pregunta, que solo quiere dar las gracias, gracias, y que estaba un poco estrésico por el castigo, el milagro y todo eso, y que le ha dado tranquilidad. Lo he resumido bien, ¿a que sí? Lleva una Perfecto. camiseta con San Miguel, un rosario colgando y un reloj marrón. Gloria al Señor. Venga, adelante. ¿Quién como Dios? Siguiente. Gracias, Padre, por su contagio, por su alegría. Y quiero leer su libro, de verdad, me gustó, me Venga, gustó. así me gusta. Perfecto. Adelante. ¿Alguien Yo. más quiere otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí viene otro. Dime, ¿no? Qué cosa más curiosa esto. Está ahí una sala medio pequeña con una escalera al fondo No, y una estamos en la vidriera. parte de atrás, estamos en la parte de atrás de la iglesia. Esta iglesia se llama Nuestro Señor del Perpetuo Socorro. Y estamos, Qué exacto. bien, qué maravilla. Aquí tenemos la clínica del Perpetuo Socorro al lado. Viene muy bien. Sí. Por si Pues qué acaso bueno. alguien acaba el seminario regular, puede ir allí. Padre, Bueno, excelente chat. Nos gustó, espera que viene nos la gustó jefa. La jefa va muchísimo. vestida de blanco con un pañuelo de flores y una chaqueta blanca. Y lleva un reloj que no se le ve bien. Hola, padre. A nombre de todos nosotros acá, si me escucha, ¿me escucha? Sí, Sí, vale. sí, Explíquenos, usted dice que usted conoció Garabandal en la niñez temprana a través de, y nos estaba contando, me gustaría que nos explicara un poco cómo fue que usted conoció Garabandal originalmente y si sí. ese conocimiento tuvo algo que ver con usted escoger ser sacerdote. Sí, siempre me lo preguntan, pero la respuesta es no. El sacerdote que guiaba a nuestro grupo seglar con mis padres fue al lugar de las apariciones muy pocos años después.
y entonces tienen amistad con las videntes porque todavía vivían allí. Y el padre Alba sí que fue testigo de las apariciones. Pero mi problema o solución es que yo quiero ser sacerdote desde que tengo 3 años. Oh, wow. Entonces, el Señor me llamó antes que llevarme a Garabandal. Cuando fui a Garabandal tenía 6. Entonces yo ya Ok. quería ser sacerdote. No, la vocación que está en el otro libro explicada no tiene nada que ver con las apariciones de Garabandal ni con nada, porque es que es como que el Señor me llamó desde que nací. Amén. A ver. Amén. Muy bien, gracias, padre. Gracias. ¿Alguna pregunta? Padre, una pregunta. Última pregunta. Última pregunta. Desde su experiencia, su vivencia, está en España, escribe libros sobre Garabandal. El estatus de Garabandal va a seguir así, en su opinión, hasta que haya alguna manifestación de las que se ha dicho, porque Sí, ya sí, obviamente, seguro. seguro. Seguro, el estatus de Garabandal sigue así hasta que haya alguna manifestación, casi con total seguridad. No creo que nadie, ninguna autoridad eclesiástica esté por la labor de aprobar nada y además, aunque la hubiera, tendría que coincidir con el obispo de Santander, porque Monseñor Agustín, no, siempre me equivoco, el anterior de Madrid era, no, 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 el anterior de Madrid, no, Rouco hace 2. Osoro, el cardenal Osoro estuvo de administrador apostólico Cantabria. Y en ese tiempo, que es el del obispo suplente, digamos, aprobó el culto en Los Pinos, le dijo al párroco que subiera a celebrar misa, abrió la posibilidad de celebrar en la parroquia a otras horas que no fueran la del pueblo, pero duró muy poco porque se lo llevaron a Madrid. Entonces, él, mientras estuvo en Asturias de administrador apostólico de Santander, sí que promocionó y animó a hablar del tema y casi podría haberlo aprobado, pero no era el obispo diocesano. Entonces, tiene que coincidir que sea alguien dispuesto a defender y promover y estudiar la documentación que hay de las apariciones y además tiene que ser obispo de Santander, porque nadie va a pasar por encima del obispo de la diócesis, porque la iglesia es jerárquica y cada obispo es responsable de su porción del pueblo de Dios. Entonces, hasta que no ocurra algo concreto de lo anunciado, no creo que se mueva la situación. Pero eso no tiene nada que ver para que vivamos el mensaje, le tengamos devoción, como hicieron los del Milagro de los Andes, que está explicado en el libro, y podamos transmitir esa sucesión de hechos históricos documentados que ocurrieron en un pueblo de Santander que se llamaba San Sebastián de Garabandal y Santa Paz, Amén. que tampoco está prohibido. Es decir, que no esté aprobado no implica que esté prohibido. Ya está. Claro, claro. Claro, tampoco está aprobado mi libro, pero no está prohibido. Okay. Pero Padre, bueno, no pasa nada. Simplemente que en algunas gracias, gracias. revistas y periódicos no me dejan publicar las reseñas, pero nada más. Gracias, Es gracias, muy gracias, interesante. entendemos, perfecto. Es la mejor explicación. Mire, padre, aquí Bueno, tenemos una hermanos, costumbre. Me está diciendo Soraya que tenemos una costumbre de tomarnos una foto. Usted no se tiene que mover. Nosotros nos vamos a mover hacia la yo no me pantalla. muevo. Foto. No, Foto. no. Nosotros vamos a ir hacia allá para tomarnos una Se foto van a con poner usted. todos alrededor del ordenador. No, de la pantalla, del No sé monitor. si cabéis. Más o menos, más o Original, ¿no? menos. Y con esto acabamos, ¿eh? Y Daremos con la esto, bendición y sí, nos no, no, vamos. exactamente. Con esto la bendición y nos La vamos. merienda, el almuerzo, os lo regalo el mío, ¿vale? Aquí teníamos sanduchitos para usted, café, jugos, pero bueno, Claro. Dice que hay café, pero no, es que todavía no lo han hecho esto así interactivo. Pero dile ah, que nos dé la bendición ya para mismo, que ya mismo. Póngase ahí rapidito que nos va a dar la bendición también el Padre. Rápido, rápido. Para acá, Claro, para acá. venga, hombre, es que entre los cojos, las sillas por medio. La ciudad por medio, estamos en un lugar pequeño y Oye, pues, estamos en el vamos, templo, así que venga, ánimo. no es que podemos correr. Ya, es hora ya. Sí, si quieres, sí. Espera, que les doy la bendición. Muchachos, chicas, familia, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Toma, que estoy en la pantalla de verdad. Sí, sí. Que lo vemos, usted lo Pero es vemos súper grande, lo grande, lo vemos habéis grande. proyectado. Sí, Madre mía. señor. Pues entonces sí que brilla la frente, claro. Mucho. Pero eso da más iluminación. Padre, ¿cómo se llama el pueblo donde usted está? Albacete se llama. No, donde Albacete, estoy de cura es Santa María del Campo Rus. Santa María del Campo Rus. José, siéntate por ahí. Ay, no sé. Y tú Vamos, podemos hacer aquí dos preguntas. Nos quedan 8 minutos. ¿Qué tenemos, Luis? ¿Está Luis? Alabanza en en la iglesia. Sí. Sonrisa. Muy bien. Maravilloso. Qué bien. Qué alegría. Gracias, Y gracias, gracias nuevamente por todo. adiós, familia. Dios Gracias les por todo. bendiga. Adiós. Adiós. Cuente con el regalo, 24 de octubre. Y la bendición para dejarla. Ya. Ah, la para. Ya la- Stop recording. No conozco nada.